Cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de la manera en que la tecnología también es utilizada para permitir que personas con ciertas discapacidades puedan también sumarse al uso de ella. Y me quedó muy claro un concepto hace muchos años que escuché, no recuerdo el nombre de la persona que lo mencionó, pero esta persona, esta chica decía que accesibilidad no es hacer una cosa aparte para las personas que no pueden usarla, sino es hacer que todos, sin importar qué seamos o qué tengamos o no tengamos, podamos usarla sin ningún problema. Y la tiflotecnología es ese elemento que aparece, una palabra seguramente nueva para muchos oídos, pero que apunta justamente a mejorar las condiciones en que las personas con ciertas discapacidades puedan tener mayor acceso al tema de tecnología. Está conmigo Rosa Yataco, ella es bibliotecóloga de la Gran Biblioteca Pública de Lima para hablarnos acerca de esto, de la tiflotecnología y de la manera en que el recurso tecnológico puede ser implementado también en beneficio de las personas con menos accesibilidad. ¿Cómo estás, Rosa? Bienvenida a familia.com de RPP. Buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos días y gracias por la invitación a la sala para personas con discapacidad visual de la Biblioteca Nacional del Perú. Estamos agradecidos por este espacio que nos brindas para poder conversar acerca de este tema tan interesante que es la tecnología, en este caso dirigida a la comunidad de personas con discapacidad visual. Suele ser un asunto recurrente aquí en el programa, que varias personas a lo largo de estos casi 7 años que tenemos haciendo familia.com llaman para solicitar asistencia de configuración, de usabilidad en términos de tecnología, y evidentemente es un tema que para una persona que ve es difícil de explicar, o sobre todo difícil de entender, difícil de sensibilizarse. Cuéntame un poco cuál ha sido este proceder dentro de la biblioteca para mejorar la accesibilidad. Claro, justamente iniciaste tú mencionando un término que es muy interesante y que también es poco conocido y que poco a poco la sociedad sin discapacidad visual lo viene escuchando, ¿no? Entonces voy a repetir un poco lo que tú mencionaste, es el término tiflotecnología, ¿no? En la mitología griega, Tiflos era una isla a la que se desterraban a las personas ciegas, dando origen a este término, tiflo, que puede significar ciego, ceguera, en griego, ¿no? Es una raíz, el cual actualmente es bastante conocido y utilizado para referirse a productos o servicios destinados a la comunidad de personas con discapacidad visual. En ese sentido, la tiflotecnología, como mencionaste, es la tecnología dirigida a las personas con discapacidad. No solamente tecnologías para el acceso a la información o a la comunicación, ¿no? Software sofisticados o tal vez herramientas difíciles o complejas de usar. La tecnología viene desde lo más simple como el bastón, las regletas para la escritura braille, el bastón me refiero al bastón blanco que utilizan, es una tecnología que en su momento revolucionó a la comunidad de personas con discapacidad, otorgando la autonomía en su desplazamiento, ¿no? Y poco a poco la tecnología ha ido avanzando y apoya y permite que muchas personas con discapacidad visual tengan alternativas, en este caso si lo relacionamos a la lectura y a la información, para poder leer y por ende informarse, educarse, culturizarse y generar mejores y mayores grados de calidad de vida. Ya actualmente el braille tiene 200 años de existencia. Es un sistema de lectoescritura creado por el francés Louis Braille, pero que actualmente también tiene otros aliados que permiten que las personas ciegas puedan leer. Gracias a la tiflotecnología se pueden desarrollar audiolibros, se pueden desarrollar también los libros digitales, y las personas con discapacidad no son ajenas a estos formatos, Jesús. De acuerdo con eso. Yo he tenido la chance de ver innovaciones asociadas a este tema de accesibilidad en Google en algún año, y veía, por ejemplo, que hay tablas de braille, lectores dinámicos de braille, en donde se conecta a través de USB una pequeña plancha, de donde tú escribes en un Word en la PC y en el tablero del braille emergen los puntos para pasar el dedo por encima. Y yo no había visto nunca eso y decía, qué increíble. Pero, impresionante. No, sí, pero entiendo también que lamentablemente gran parte de los objetivos de la accesibilidad no se han cumplido. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando una persona con discapacidad visual, una operadora, por ejemplo, compra un teléfono de ciertas marcas, o una computadora o un dispositivo cualquiera, no está configurado para satisfacer sus necesidades, que son personalizadas, que son propias, que son basadas justamente en esta discapacidad. Entonces,
¿Cómo promover esa cultura de la satisfacción a todo tipo de consumidor con este tipo de accesibilidad? ¿Qué nos falta para entender realmente como medio de comunicación, como operadora, como marca, Claro. como todo el ecosistema de tecnología? ¿Qué nos falta entender? Claro, hay un paradigma dentro del mundo de la discapacidad que se emplea, que es el diseño universal, ¿no? ¿Qué quiere decir el diseño universal? Que al momento de las empresas que mencionas, las telefonías, los creadores, crean o producen servicios o productos destinados a la comunidad que los va a adquirir, tiene que pensar que estos productos también van a ser usados por personas con algún tipo de discapacidad visual, auditiva, física o motriz, etcétera, ¿no? Entonces, lo ideal es que al momento de diseñar un producto, ya sea tecnológico o no, esté diseñado para que cualquier persona lo pueda usar y no realizar una posterior adaptación de este. Porque uno que sería realizar un producto de alguna manera sesgado, excluyente, y por otro lado también va a significar un mayor costo para esta empresa, porque está perdiendo a una gran parte de la población, porque la población con discapacidad es significativa, tiene una cantidad, en nuestro país aproximadamente 3,5 millones de personas, por ejemplo, tienen alguna discapacidad, es una cifra bastante. A nivel mundial, obviamente, esta cifra es mucho mayor. Entonces, el paradigma de diseño universal es el que se tiene que aplicar actualmente para que las personas, o en este caso las empresas, los productores de diversos productos de uso común, los diseñen y también las personas con discapacidad lo puedan aprovechar de igual manera o en igual de oportunidades que una persona que no tiene discapacidad. Mencionaste, por ejemplo, en el caso de los smartphones, un ejemplo, actualmente sí, los smartphones, en los diversos sistemas operativos, sobre todo los más comunes como es el iOS y el Android, ya vienen con sus aplicaciones dentro de sus sistemas operativos que permiten que una persona con discapacidad visual pueda hacer uso de un smartphone o de una tablet de manera indistinta. Usar redes sociales, las mensajerías como WhatsApp, Telegram, realizar llamadas, o sea, hacer todo lo que un smartphone te ofrece, ¿no? Viene con una aplicación ya inserta, solamente el usuario la tiene que activar, ¿no? Y de esa manera el usuario aprovecha y utiliza el smartphone o la tableta o el dispositivo móvil de manera indistinta, ¿no? Igualmente está pasando ya con las computadoras, ¿no? Tanto de escritorio o las portátiles que cuentan con software dentro de los sistemas operativos Windows y otros que permiten que las personas con discapacidad visual puedan hacer uso de una computadora desde actividades básicas como redactar, guardar un documento en un procesador de texto, navegar por internet o seguir una clase en línea. Y justamente esta tecnología ha permitido que las personas con discapacidad se mantengan de alguna manera conectadas y no aisladas durante este tiempo de pandemia, ¿no? Y la Biblioteca Nacional del Perú ha sabido aprovechar estos espacios y estas tecnologías, y todos estos casi 2 años hemos trabajado de esta manera virtual con nuestros usuarios con discapacidad visual. Nos ha permitido de alguna manera también incrementar la cantidad de usuarios, acercarnos no solamente a usuarios de Lima, sino a usuarios del interior del país, de otras provincias fuera de Lima. Y estamos bastante contentos con eso y también de los nuevos servicios que estamos ofreciendo, que también nos gustaría comentar tal vez más adelante acerca de ellos. Bueno, igual es bueno saber que hay instituciones que velan también por el acceso, que no lo restringen, sino que al contrario, aprovechan toda la tendencia tecnológica para asistir a las personas con distintos grados de discapacidad visual, porque en verdad hablamos de un espectro sumamente amplio. En términos prácticos, yo tengo una discapacidad visual, tengo una miopía bastante alta, tengo astigmatismo, tengo nistagmo. Hay servicios a los que de repente un daltónico no accede, o empleabilidad que se ve restringida, o el tema, por ejemplo, no sé, o sea, hay un enorme abanico de opciones y todos tienen que ser satisfechos. Todos tenemos que tener una solución al problema. Y eso se desarrolla justamente con este principio del diseño universal que bien mencionaste. Pero igual, muchísimas gracias por el tiempo, Rosa, y por ayudarnos a entender cómo
más allá del formato libro o más allá de que uno pueda ser prejuicioso respecto a una entidad como una biblioteca, pues hay mucho amor y dedicación sobre todo para permitir la accesibilidad. Muchas gracias a ustedes. Justamente en cuanto a lo que comentas, a los servicios que ofrece la Biblioteca Nacional, queremos mencionar un servicio novedoso, justamente con el término Tiflos, que es el que acabamos de mencionar al inicio de esta entrevista, ¿no? Un programa denominado Tiflos BNP, que es abarca a los servicios de la Biblioteca Nacional del Perú, que ofrece a las personas con discapacidad visual en dos grandes grupos. Un servicio de impresiones en sistema braille, donde de manera completamente gratuita las personas con discapacidad visual alfabetizadas en este sistema pueden solicitar a través de la página web impresionesbraille.bnp.gov.pe la impresión de una obra en este sistema de lectoescritura y elegir la manera como acceder a ella, ¿no? La Biblioteca Nacional puede llevárselo a su domicilio. En Lima tenemos distritos de cobertura, con los cuales a través de un servicio de motorizado de la propia Biblioteca Nacional del Perú se los lleva hasta su domicilio, o el usuario también puede optar por acercarse a la biblioteca. Pero si el usuario, por ejemplo, no está en Lima físicamente, se encuentra en Ayacucho, en Cusco, por ejemplo, en Maynas, en Cerro de Pasco, y necesita un libro en braille, nosotros se lo podemos enviar vía el servicio Secograma, que es un servicio que ofrece el Correo Postal Nacional Serpost, y que de manera gratuita permite el envío de textos en impresión braille de manera completamente gratuita. Entonces, le pedimos, ¿no?, a las personas con discapacidad visual que escuchan este programa aprovechar este servicio que va a permitir acercarlos a la lectura y a la escritura de cientos de obras en diversos tal vez formatos, como el cuento, la poesía, la novela, etcétera. Y próximamente también la Biblioteca Nacional va a poder acceder al catálogo de obras accesibles de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, pues se ha convertido en la primera entidad autorizada, la Biblioteca Nacional, en el marco del Tratado de Marrakech, con lo cual va a tener acceso a este catálogo de más de 600.000 obras destinadas a las personas con discapacidad visual, entre audiolibros, libros digitales, en diversos idiomas de manera completamente gratuita. Todo esto gracias, como mencionaste al inicio, a la tecnología que permite que poco a poco las colecciones y las obras en formatos para las personas con discapacidad sean mucho más accesibles y en igualdad de oportunidades que cualquier otro ciudadano del Perú. Perfecto. Y del mundo, ¿no? Muchísimas gracias, Rosa Yataco, bibliotecóloga de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Estuvo aquí con nosotros para hablarnos de este proyecto y de la manera en que el país avanza también en la inclusión. De eso se trata también. Hay que permitir esto siempre. Pausa, regresamos luego del corte con el inbox 212-4100, 212-7165. Espero tus llamadas luego del corte aquí en Familia.